En el corazón palpitante de África, donde el sol besa la tierra para despertarla, una joven guepardo abría los ojos a un nuevo día. El aire de la mañana era fresco y olía a hierba húmeda y a promesas. Hoy no era un día como los demás. Un instinto profundo, una corriente eléctrica en sus músculos delgados y poderosos, le anunciaba que hoy sería su primera cacería. Se puso en pie, su cuerpo un prodigio de agilidad contenida. Un temblor recorría sus flancos, no de miedo, sino de una anticipación vibrante, la misma que precede a la tormenta. Toda su vida había sido una preparación para este instante. Había observado a su madre, una sombra dorada y fugaz, deslizarse por la sabana como si el viento mismo la empujara, regresando siempre triunfante, con el sustento que garantizaba la vida. Ahora, era su turno de reclamar su lugar en el gran ciclo. Inhaló profundamente, llenando sus pulmones con el aroma de la aventura. El horizonte se extendía infinito, un lienzo de posibilidades. En sus ojos ambarinos brillaba una confianza pura, una chispa de fuego interior que aún no conocía el fracaso. No sabía exactamente cómo sería, qué desafíos le esperaban, pero una voz clara y serena resonaba en su interior: puedes hacerlo. Los pájaros, desde las acacias, parecían cantar en su honor, celebrando su paso a la madurez. Cada pisada sobre la tierra cálida era una afirmación de su deseo de crecer, de enfrentar el mundo y encontrar su propósito. Y así, con el corazón lleno de esperanza y la inocencia aún fresca en su mirada, la joven guepardo comenzó a caminar hacia su destino. No podía saber que este día la pondría a prueba de una forma que jamás imaginó, pero tampoco podía imaginar la inmensa fortaleza que descubriría en su interior. Apenas se había adentrado en la hierba alta, que danzaba con la brisa, cuando sus agudos ojos detectaron movimiento. A lo lejos, un pequeño rebaño de gacelas pastaba con una paz envidiable, completamente ajenas al peligro que se cernía sobre ellas. El instinto se apoderó de ella. Su cuerpo se agachó hasta casi rozar el suelo, cada músculo tenso como la cuerda de un arco. Su respiración se volvió lenta, silenciosa, mientras el mundo a su alrededor parecía detenerse. Era el momento. Avanzó con una cautela felina, una sombra dorada deslizándose entre los matorrales. Y de pronto, con una explosión de energía acumulada, se lanzó a la carrera. Su velocidad era asombrosa, una fuerza de la naturaleza desatada. La tierra vibraba bajo sus patas, el viento rugía en sus oídos. Las gacelas, alertadas, se dispersaron en un caos de saltos elegantes. Fijó su objetivo en una, la más joven. Se acercaba, casi podía sentir el triunfo, pero entonces, algo salió mal. Un tropiezo, una zancada en falso sobre un terreno irregular, y el equilibrio perfecto se rompió. Por una fracción de segundo, vaciló. Fue suficiente. Su presa se desvaneció en la distancia, un sueño inalcanzable. Se detuvo, jadeando, el aire quemando sus pulmones. La frustración y la confusión la invadieron. Y en ese preciso instante de vulnerabilidad, desde un montículo cercano, una risa áspera y burlona rompió el silencio. Una hiena la observaba, sus ojos pequeños brillando con malicia. «Eso es todo», gruñó la hiena entre carcajadas. «¡Qué desperdicio de velocidad! Eres rápida, sí. Pero, ¿de qué sirve correr como el viento si no sabes cazar?». Cada palabra fue un dardo envenenado que se clavó en el pecho de la joven guepardo. Sintió una punzada de vergüenza tan intensa que la obligó a bajar la cabeza. La confianza radiante de la mañana se evaporó como el rocío bajo el sol implacable. La duda, una sombra oscura y pegajosa, comenzó a envolverla. ¿Y si la hiena tenía razón? ¿Y si nunca sería lo suficientemente buena? Se alejó lentamente, sin atreverse a mirar atrás, sintiendo la risa de la hiena como un eco persistente en su mente.
La sabana, que horas antes parecía un reino de oportunidades, ahora se sentía vasta, silenciosa e indiferente a su dolor. Buscó refugio entre unos arbustos, se acurrucó en la sombra y encogió su cuerpo, como si quisiera desaparecer del mundo que la había juzgado tan duramente. Sus ojos, antes llenos de vida, se volvieron opacos. Intentaba no pensar, pero los pensamientos llegaban de todos modos, como buitres sobre una presa caída. ¿Y si nunca lo logro? ¿Y si no soy como mi madre? ¿Y si, simplemente, no nací para esto? Las horas pasaron con una lentitud tortuosa. El sol continuó su arco en el cielo, proyectando sombras cada vez más largas. Estaba sola con su fracaso. Pero en medio de ese silencio abrumador, algo más profundo comenzó a surgir. No era una voz, no eran palabras. Era un espacio vacío, una calma que la invitaba a escuchar más allá del ruido de su propia mente. El calor de la tarde comenzó a disiparse, y la sed la obligó a moverse. Se levantó con lentitud, sus miembros pesados por la inacción y la tristeza, y se dirigió hacia un río cercano cuyo murmullo prometía alivio. Se inclinó en la orilla y bebió. El agua fresca fue un bálsamo para su garganta seca y su espíritu herido. Y entonces, al levantar la vista, se encontró con su propio reflejo en la superficie tranquila del agua. Sus ojos, cansados pero aún intensos, la miraban de vuelta. Vio sus manchas únicas, un patrón que no se repetía en ningún otro ser. Vio su cuerpo diseñado para la velocidad, su postura aún firme a pesar del desaliento. Por un instante, no vio a una fracasada. Vio a una guepardo. Y en ese silencio cristalino, una verdad profunda emergió desde su interior, como un susurro del río mismo: no eres débil. Solo has olvidado quién eres. El reflejo no mentía. Mostraba su potencial, el fuego que, aunque atenuado, seguía presente. Recordó su infancia, corriendo más rápido que sus hermanos, sintiendo el viento como un aliado. Recordó las palabras de su madre: algún día, tu velocidad no tendrá igual. No como una meta de competencia, sino como un don, una parte esencial de su ser. Lentamente, levantó la cabeza. El problema no era su cuerpo ni su instinto. El problema era la fe que había perdido. Y el río acababa de devolvérsela. Desde la copa de un árbol cercano, un suave crujido la sacó de su ensimismamiento. No todos reconocen su verdadera fuerza en la primera caída, dijo una voz tranquila. Alzó la vista y vio a un mono de pelaje grisáceo y mirada sabia, balanceándose con calma en una rama. No había burla en su rostro, solo una serena observación. He visto a muchos como tú, continuó el mono, descendiendo ágilmente. Fuertes, rápidos, pero atrapados en la telaraña de sus propias dudas. Se sentó frente a ella, a una distancia respetuosa. Sé lo que piensas. Que fallaste. Que la hiena tenía razón. Pero, ¿sabes algo? Hasta los leones más grandes tropiezan. No es la caída lo que te define, sino lo que eliges hacer después. Ella lo escuchaba en silencio. Algo en la calma de su voz y en la verdad de sus palabras comenzó a disolver el nudo en su pecho. Tienes un don, añadió el mono. Lo vi en tu carrera. Fue pura potencia, instinto en movimiento. No dejes que el eco de una voz ajena apague el fuego que arde dentro de ti. ¿Y si vuelvo a fallar?, preguntó ella, su voz apenas un susurro. El mono sonrió con paciencia. ¿Y si no fallas?, respondió. Pasamos tanto tiempo temiendo el suelo que olvidamos que nacimos para rozar el cielo. La hiena solo vio un instante, un tropiezo. No vio tu corazón, ni tu historia, ni tu inmensa capacidad para aprender. ¿Desde cuándo permitimos que aquellos que solo ven el tropiezo nos definan el camino?
Un escalofrío recorrió la espalda de la guepardo. Algo se estaba despertando. Tu verdadero poder no reside solo en tus patas, concluyó el mono. Reside en tu corazón. En la decisión de levantarte y seguir adelante, incluso cuando las dudas pesan más que el propio cuerpo. Un rayo del sol poniente se filtró entre las hojas y bañó su rostro. Por primera vez en todo el día, cerró los ojos y respiró hondo. Y al abrirlos, algo había cambiado para siempre. No en el mundo, sino en ella. Sabía que tenía que intentarlo de nuevo. Con una nueva determinación en la mirada, se puso en pie. Su cuerpo estaba cansado, pero su espíritu, liberado del peso del miedo, se sentía ligero y poderoso. Caminó hacia el claro, sus pasos silenciosos, deliberados. Ya no había prisa ni desesperación. Había presencia. Afinó sus sentidos. A lo lejos, un joven ciervo pastaba. Se agazapó, moviéndose con una fluidez renovada. Esta vez, no corría para demostrar nada a nadie. Corría porque era su naturaleza. Era la expresión de su ser. Y entonces, como un rayo silencioso, saltó. No hubo duda. No hubo temor. Su cuerpo y su corazón se movieron como uno solo, en una sinfonía perfecta de instinto y confianza. Alcanzó a su presa no solo con velocidad, sino con enfoque, con la certeza absoluta de su valía. Cuando la caza terminó, se quedó inmóvil, su pecho subiendo y bajando con fuerza, liberando en cada exhalación los restos de la inseguridad. No era el alimento lo que celebraba, sino la reconquista de sí misma. Lo había logrado porque, por fin, había creído. Desde su rama, el mono aplaudió en silencio, con una sonrisa satisfecha. Pero la guepardo ya no necesitaba su aprobación. Había cruzado una frontera invisible, la que separa la duda del despertar. En ese instante, lo comprendió todo. El poder nunca había estado fuera. No estaba en la aprobación de la hiena, ni siquiera en el éxito de la caza. Siempre había estado dentro. En la decisión de creer. Caminó por la sabana mientras el cielo se teñía de rosas y naranjas. El paisaje era el mismo, pero ella lo veía con otros ojos, los ojos de quien ha enfrentado sus sombras y ha regresado más fuerte. Recordó la risa de la hiena, no con rencor, sino con una extraña gratitud, pues fue esa herida la que la obligó a buscar su propia cura. Su mayor fuerza no estaba en sus patas, sino en la voz interior que ahora hablaba con una claridad inquebrantable: tú puedes. Tú vales. Tú eres suficiente. Y con esa certeza como guía, la joven guepardo se adentró en las sombras doradas del atardecer, no como la aprendiz que había salido esa mañana, sino como una maestra que había despertado a su verdadero e ilimitado poder. Porque cuando dejas de buscar fuera lo que siempre ha vivido dentro de ti, nada puede detenerte. Si esta historia ha encendido una luz en tu interior, te invitamos a compartirla para que su mensaje llegue a otros que puedan necesitarlo. Únete a esta comunidad de buscadores de sabiduría suscribiéndote, y permite que más relatos como este encuentren su camino hasta ti, recordándote el inmenso poder que ya reside en tu corazón. Gracias por escuchar. Nos encontramos en la próxima historia.